Bien, bienvenidos a todos, gracias por conectarse nuevamente. Son las 7:03, así que vamos a dar inicio a este nuevo ciclo y una nueva charla que la estamos esperando hace mucho tiempo, básicamente porque hoy vamos a abordar un tema súper interesante que es China. China desde diferentes variables de las relaciones internacionales. Recuerden que este ciclo es repensando las relaciones internacionales en un mundo incierto, y justamente por eso accedemos a la palabra y al análisis de diferentes profesores de relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para que nos den no solo testimonio, sino análisis más profundo y no solo coyuntural, de cómo se va estructurando quizás un nuevo orden mundial o un nuevo sistema, nuevas dinámicas de cooperación, dinámicas de conflicto, dinámicas de rivalidades entre no solo diferentes potencias, sino cómo esto puede impactar tanto a la región como a la Argentina misma. Hoy siguen apareciendo gente, uy, cuánta gente. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, un amigo de la casa, él se llama Ignacio Villagrán. Les confieso que hace 2 años Ignacio me mandó un mensaje a través de Facebook felicitándome porque me habían designado directora y yo no tenía ni idea que había salido esa resolución todavía, y él fue el primero que lo vio porque justamente en la misma resolución, o una resolución después, o antes, él salió designado como director del Centro de Estudios Argentinos de la Universidad. Y cómo esto es importante remarcar, ¿no? Hace ya más de 2 años que la UBA tiene específicamente no solo un centro de estudios de política internacional, sino un centro específico dedicado al estudio del relacionamiento de Argentina y China y el impacto de China en varios sistemas y sectores de la política internacional. Antes de presentarlo a él, gracias por estar acá, no solo a vos, Ignacio, sino a todos los que están presentes, ya llegamos casi más de 40 participantes. Le voy a dar la palabra a la licenciada Joana Solís, que es la coordinadora del CEPI, para que básicamente les cuente un poco los temas administrativos, así ordenamos un poco la charla de hoy y sale tan bien como los días anteriores. Joana. Muchas gracias, Luciana. Bueno, bienvenidos a todos. Les cuento por el funcionamiento de Zoom. Les vamos a silenciar los micrófonos durante la charla. Vamos a recibir, quienes estamos moderando, vamos a recibir las preguntas y se las vamos a transmitir a Luciana como a Ignacio a través del chat, así que nos pueden hacer las preguntas a través del chat. Vamos a apagar las cámaras una vez que empiece la entrevista propiamente dicha, por una conectividad para no sobrecargar las redes, y luego vamos a volver a prender las cámaras más cerca del final para vernos las caras, para saludarnos al final. Que cualquier duda o pregunta vamos recibiéndolo por el chat, y cualquier duda técnica también por ese. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias también a todos los coordinadores de los observatorios del CEPI que están también presentes y los miembros de los observatorios. Hoy les pedí a los observatorios que si querían mandar preguntas, me mandaron tantas que nada, estuve haciendo alguna síntesis de las preguntas que previamente tenía para esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por estar acá. Les voy a presentar a Ignacio. Él es Ignacio Villagrán. Es el director del Centro de Estudios Argentina-China de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la materia que se llama Problema de Política Internacional. Asimismo, él es el coordinador del grupo de estudios de Asia, que está en Gino Germani, y es investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Aparte, un gran colaborador no solo de muchas materias, sino también del CEPI. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? Un gusto, gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar participando de este ciclo que celebro, ¿no? Es decir, en una situación tan particular como la que estamos viviendo, mantener, ¿no? Es decir, la agenda de debate y de producción de conocimiento de la universidad pública.
Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás trabajando con todo esto de ser director, coordinador de investigación, ser docente y con las investigaciones de la Universidad de General San Martín? General Sarmiento. ¿Sabes? Sarmiento, perdón. Sí, con UNSAM tenemos muy buena relación y ellos también tienen un centro, ellos tienen un área de estudio en Japón, con los cuales trabajamos Ah, mucho. Es así, en General Sarmiento, como en otras universidades nacionales, se llegó a dar la primera semana de cursada ujú, antes de lo que fue el llamado a cuarentena, ¿no? Entonces ahí tuvimos un primer contacto con estudiantes, o sea, pudimos vernos las caras, por lo menos conocernos, y la idea es mantener de alguna manera la frecuencia de los contactos sin una exigencia de lo que es una cursada, ¿no? Entonces yo estoy haciendo, nosotros siempre con el equipo de Cater ahí tenemos guías de preguntas, tenemos materiales para que vayan más o menos siguiendo, pero obviamente no sabemos cuál va a ser la exigencia final al momento de evaluar la cursada porque estamos viviendo una situación totalmente atípica. En el plano familiar, digamos, con esto que vos mencionabas, ¿no? Es decir, yo parte de mi trabajo lo hacía desde casa, hoy en día con 3 hijos de diferentes edades conviviendo las 24 horas del día en la casa, se hace más difícil, es decir, todas las actividades, ¿no? Es decir, que uno hacía afuera también permitían tener esos espacios un poco más controlados, y un poco la política, la decisión también las familias, bueno, vamos a tratar de priorizar, sí, digamos, no dejar de lado los trabajos, las investigaciones, pero priorizando también el bienestar, ¿no? Es decir, psicológico, por sobre todas las cosas. de todos, de la Totalmente. familia y de todos. Bueno, una de las cosas que te iba a proponer y para también organizar esta charla que tenemos tanto para hablar sobre China y la relación Argentina-China, la relación entre Estados Unidos y China, es dividirlo en 3 niveles de análisis. El primer análisis, te propongo que sea un análisis global, el segundo un nivel de análisis regional y el tercero un nivel de análisis nacional. Perfecto. Bueno. Respecto al nivel global, ¿sí? Si nos vamos y nos abstraemos un poco al nivel global, estamos en medio de una pandemia que obviamente pone en foco a China, básicamente, pero ya es una pandemia justamente que es global. ¿Cómo podrías vos describir cómo era el liderazgo chino antes de la pandemia? ¿Cómo está siendo el liderazgo chino durante esta pandemia? ¿Y cómo ves las perspectivas de China como líder post pandemia? Bueno, es interesante decir, a ver, obviamente China venía con un crecimiento sostenido en el escenario internacional, sobre todo por su comercio, es decir, pero más que por su comercio, por su, digamos, y por su crecimiento económico, por una voluntad de salir, como decías, de alguna manera a disputar o a participar, ¿no? Es decir, de un liderazgo global, es decir, de empezar a hacerse visible en un escenario global de una manera que otros estados con capacidades similares no lo hacen, ¿no? Entonces ahí es interesante pensar esta cuestión o esta idea del liderazgo global como algo, como una política de Estado, ¿no? Si yo muchas veces menciono, por ejemplo, países con condiciones similares, como puede ser la India o Rusia mismo, no han llevado adelante eh, sobre todo en el plano cultural, educativo, ¿no? Es decir, intercambios que fuesen a marcar una vocación de participar o de disputar este escenario global. Yo creo igual que China, digamos, es un actor nuevo en ese sentido, es decir, en esta lógica de participar, es decir, sobre todo en lo que atañe a formas, como decía, culturales y educativas de participar en el liderazgo global, que están acompañadas obviamente de presencia de inversiones, de presencia de acuerdos binacionales con distintos estados, en distintos, digamos, en distintas esferas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que venía en esa dirección. Cuando surge digamos, los primeros episodios de este nuevo coronavirus que se da, digamos, con los contagios en la ciudad de Wuhan, eh, hay una clara decisión de revisar por completo, digamos, el frente interno antes de seguir concentrándose en cualquier actividad externa. Es decir, separaron fábricas, ahí también tipo, la economía sufrió un parate muy fuerte, se concentraron principalmente en controlar la pandemia a nivel interno, una cosa que a veces
se escapa en los análisis internacionales, que es muy importante tener en cuenta, es que ese mes de diciembre y enero, es decir, esa transición que se da a finales de diciembre, principio de enero, en China se estaban preparando para lo que es el festejo del Año Nuevo, ¿sí? El Año Nuevo chino es la mayor, en China es la mayor migración pautada, regular, de población humana, digamos, que se da año tras año, son casi 400 millones de personas que se trasladan a sus ciudades de origen. O sea, haber dejado de alguna manera que la gente se trasladara, digamos, libremente en ese periodo hubiese sido terrible por la velocidad de los contagios, ¿no? Entonces ahí China hizo un esfuerzo muy grande por cerrar, es decir, de hecho cuando cierran primero la ciudad de Wuhan y después toda una provincia, la provincia de Hubei, creo que ahí hay un claro paso de pensar el escenario, digamos, internacional como algo de segunda instancia ante una necesidad tan fuerte de resolver el problema interno. Ahora bien, no sé si transición que se está aplacando un contagio, ya cayó significativamente el número de muertos por coronavirus en territorio de China, la República Popular China está volviendo a mostrar esta vocación de liderazgo, tanto, digamos, compartiendo lo que es la experiencia, ¿no? Es decir, los recursos que tienen que ver con una experiencia, si se quiere, política en la administración de lo que fue, digamos, las distintas medidas para paliar los efectos de esta pandemia, como ya en algo mucho más material, como son las donaciones, ¿no? Es decir, o las visitas de médicos, de personal médico que tuvo, ¿no? Es que estuvo en ese frente de batalla, en esa primera línea de combate, para que vayan a preparar a personal médico en otros países, ¿no? Como en Italia, en España, incluso en Argentina, ha llegado donaciones de productos, todavía no equipos médicos, pero sí el conocimiento médico, ¿no? Para que hagan, para de alguna manera, liderar esta recuperación digamos, de la economía, de la sociedad, en el momento post-COVID, si se quiere. Perfecto. Una de las cosas que estábamos viendo y que vos también No sé si con marcaste. eso más o menos se contesta la pregunta. Sí, una de las cosas que vos marcaste y que también sé que, ahí veo que estás tomando mate muy bien, yo estoy tomando en la taza del CEPI, estoy tomando té chino para hacerte honor. Sí. Em, Muy bien, muy bien. Yo te iba a una de decir, para mí es más un café digo, un mate con. y un té chino con, para hacerte honor. No, unas cosas que sí marcaste y que también tienen relación con tu centro específico, es que, como vos bien marcaste, antes de la aparición de este nuevo COVID, China tenía como política de Estado ser un actor global. Y se vieron muchísimas iniciativas chinas de tanto financieras como comerciales, en África, en Latinoamérica. Nos gustaría vos como, obviamente, como tanto culturales como financieras y estructurales, ¿no? Nos gustaría que, si vos tenés alguna información sobre eso, pre-COVID, digamos, puedas contarnos un poco cómo era la estrategia del líder global que estaba teniendo China, tanto en África como en Latinoamérica. Sí, yo ahí, digamos, quizás pensaría que en una de las formas de pensar la proyección internacional de China está, digamos, lo regional antes que lo global, ¿no? Es decir, China todavía está consolidándose en su esfera, digamos, más inmediata, más geográficamente inmediata, a través de lo que fue este lanzamiento de la iniciativa La Franja y la Ruta del 2013, es decir, para los que no están muy interiorizados, es decir, el presidente Xi Jinping lanza, es decir, cuando está de visita en uno de los estados del Asia Central, esta gran iniciativa, que es la que se conoce como la Nueva Ruta de la Seda, que en verdad es una propuesta de integración, digamos, sobre todo a partir de grandes proyectos de infraestructura, del comercio, digamos, y el vínculo, el flujo de bienes y mercancías desde China, ¿no? Es decir, o tomando a China como punto de inicio y punto de cierre de una gran cadena global de circulación de bienes y mercancías. Entonces, ese era el primer proyecto, ¿no? Es decir, de la iniciativa La Franja y la Ruta, tenía una concepción
que era llegar desde China, atravesando el Asia Central, hasta Europa, ¿no? Es decir, repensando lo que había sido la idea de la antigua ruta de la seda. Y luego, es decir, con las capacidades actuales, es decir, con la productividad actual de China, se dice, bueno, en verdad esto es un proyecto que puede llegar a ser realmente global, ¿no? Es decir, entonces se generan una serie de acuerdos para que cada vez más países puedan optar por participar de esta iniciativa La Franja y la Ruta, que es una iniciativa, digamos, muy laxa en cuanto a que no tiene una normativa, digamos, que comprometa a las partes que muestran su vocación, sino que firman su deseo de asociarse a realizar una serie de acciones. Es decir, no es vinculante el ser acción. Es un proyecto que es bastante laxo y que tiene áreas muy distintas, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, asociarse al área de la iniciativa de la ruta y la iniciativa de la Franja y la Ruta en un área cultural sin hacerlo todavía en la económica, ¿no? Entonces hay países que han decidido, digamos, sí firmar, no sé, la iniciativa de la Franja y la Ruta para los museos, ¿no? O para las universidades, sin hacerlo en la parte que tiene que ver con el comercio internacional. Entonces, ese gran proyecto creo que es la gran, digamos, propuesta de China para pensar, es decir, o para llevar adelante un principio guía que también establecieron en este último, digamos, congreso del Partido Comunista, que es el destino común de la humanidad, ¿no? Es decir, pensar la humanidad como un actor, digamos, en que en conjunto tiene que lograr, ¿no?, hacer una serie de objetivos de bienestar que son comunes, y que China va a participar, digamos, en la medida de sus capacidades para llevar adelante ese objetivo, ¿no? Y esa es su propuesta. Perfecto. De alguna manera, lo que también una de las preguntas, ¿no?, que acá me hacen es que el poder financiero y económico chino hizo que tengan una visión estratégica y a largo plazo. ¿Y cómo pensás que esta visión estratégica y a largo plazo, no solo la cultural, como vos bien marcabas recién, sino también económica, pudo haberse visto afectado en esta pandemia, y cómo sería la receptividad de los países hacia China en este momento? Sí. Bueno, con respecto a digamos, a la visión de largo plazo, es decir, lo que cambió sustancialmente, sobre todo digamos, desde el nuevo milenio, es la capacidad para llevarlo adelante. No es que haya faltado visión de largo plazo en liderazgos anteriores, sino que la transformación de la capacidad productiva de China, digamos, del 2000 hacia acá, es decir, con base, digamos, en lo que son las reformas del 78, es decir, esas 2 décadas entre el 80 y el 2000, que le permiten tener una capacidad, digamos, productiva mucho mayor y una llegada a los mercados internacionales a partir de su ingreso en la OMC a finales del 2001, ¿no? Entonces, la visión de largo plazo ahora se ve sustentada por esta capacidad que es comercial, es financiera también, porque China tiene los superávits más grandes con casi todos sus socios comerciales, sacando algunos, como puede ser Brasil. En general, sus relaciones son superavitarias. De hecho, era una cuestión que el año pasado, en lo que fue la feria de importadores de Shanghai, el presidente Xi Jinping decía, bueno, queremos revertir esto, queremos achicar los, ¿no?, es decir, los superávits comerciales, cosa que en gran parte del mundo se ve como, ¿no?, es decir, como totalmente contra la ortodoxia. Atípico, claro, Totalmente atípico atípico. total. Exacto, es decir, Claro. nosotros queremos, a partir de un mayor consumo, ¿no?, es decir, de nuestros consumidores, achicar los superávits comerciales. Queremos que más países envíen más productos para el consumo interno en China, ¿no? Es decir, esa era un poco la idea de Shanghai en 2019. Entonces, el liderazgo chino tiene que ver con activas, como decía la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero también algunos principios, ¿no? Uno es el que aparece fundamentalmente, que es el de ganar-ganar, o el principio de beneficio mutuo, ¿no? Principios de no interferencia en los asuntos de otras naciones. Ahí me acuerdo el lunes cuando hablabas con Juan Belicop sobre el tema de la soberanía, ¿no? Es decir, Sí. bueno, la soberanía como principio, digamos, que sustenta al Estado-Nación. Y bueno, China dice que nosotros no interferimos en ningún tipo de política interna, ¿no? El problema de política interna. Nosotros trabajamos gobierno a gobierno, sea quien sea ese gobierno, ¿no? No imponen sanciones económicas,
digamos, tiene una política bastante particular en ese sentido. Ese es otro tipo de liderazgo, ¿no? Es el cuando lo pensamos en comparación con el de Estados Unidos, que es el que más tiempo lleva en nuestro sistema internacional, ¿no? Y a partir del cual están forjadas gran parte de las instituciones internacionales que conocemos. Pero bueno, China es un actor clave, es decir, China no es un actor ajeno al sistema internacional ni ahora, digamos, la República Popular China del 71 en adelante, que ingresa en la Organización de Naciones Unidas, es evidentemente un actor central para el orden internacional, es decir, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad desde entonces. Sí, totalmente, eso no lo dudamos. El tema es que veíamos una hegemonía muy marcada en Estados Unidos, y ahora con la pandemia y con la crisis que está sufriendo Estados Unidos y que va a seguir sufriendo económicamente, ¿cómo pensás que China se va a posicionar como quizás uno de los hegemones a nivel internacional en el orden y el sistema? A ver, yo creo que en cualquier caso, es decir, la posibilidad de que el orden, digamos, post-pandemia dé digamos, un giro o se transforme, se mueva desde Estados Unidos a China, es poco probable. Digo, puede llevar más tiempo. Estados Unidos todavía tiene una ventaja, es decir, tiene varias ventajas a nivel, digamos, económico, es decir, sigue siendo la principal economía del mundo. Hay algunas discusiones, ¿no? Si a paridad de poder de compra China ya lo sobrepasó o no, Ujú. pero sigue siendo, digamos, a nivel internacional, la economía más fuerte, tiene un sistema, como decíamos, interno también muy, muy sólido, una capacidad, digamos, de reactivar su economía también muy interesante. A mí me tocó vivir, por ejemplo, en Michigan en 2008, cuando fue todas las crisis de las automotrices, y cómo, ¿no? Es decir, el Estado intervino para sacar adelante a las grandes empresas automotrices de Estados Unidos. Entonces, no prevé un cambio de liderazgo tan inmediato, pero sí una forma, digamos, de tener que compartir un porcentaje mayor de ese liderazgo, y, digamos, aquí también, ¿no? Es decir, tiene que ver mucho con cuál va a ser la lógica que adopte la política exterior de Trump, sobre todo en caso de ser reelecto, que hoy en día es un problema también que se está planteando en Estados Unidos, a ver cuál va a ser si va a haber continuidad o si va a haber cambio de liderazgo, que eso también puede tener implicancias muy importantes para el sistema internacional. Totalmente, hablando de esto de Trump y también de las narrativas políticas, una de las cosas que hablábamos también con Belikov el primer día, una narrativa muy específica en contra de China, ¿no? Y también dando lugar a suspicacias y a pensamientos de, bueno, ¿qué hizo China? ¿Qué no hizo China? ¿Qué dejó de hacer China para que esto sea o no una pandemia, ¿no? Ahora está puesto muy en el banquillo de los acusados, de alguna manera, a cómo repercute y cómo repercutió en ese momento la dictadura o el sistema totalitario o el sistema totalmente cerrado de autoridad de Xi Jinping hacia a nivel interior, y cómo esto no permitió quizás a los ojos de Estados Unidos que la información sea en tiempo y oportunidad para advertir esta pandemia. ¿Vos qué pensás si esto es así desde la narrativa política y desde la realidad? Sí, ahí, bueno, es interesante eso, ¿no? Es decir, porque cómo se construye, hay varios elementos acá para ir deconstruyendo, ¿no? Es decir, cómo se construye la idea esta de el virus fue tapado porque las autoridades no toleran las noticias negativas y solo quieren, ¿no? Es decir, resultados positivos, entonces esto se sabía y en verdad se ocultó. Ahí, de hecho, también hubo un par de artículos interesantes que hacían, ¿no? Hacer la comparación entre si el COVID-19 era el Chernobyl chino, ¿no? Es decir, la idea de había problemas en un reactor nuclear, pero como el régimen comunista controla toda la información. Es decir, volviendo al momento en que se detectan los primeros casos, y en general esto también hablando con amigos que hacen epidemiología o biología molecular, era muy difícil en ese momento, que pensemos que diciembre, ¿no? es invierno ya en el hemisferio norte. Las primeras muertes son, digamos, de personas de más de 65 años con muertes, ¿no? No contagios, con
con síntomas de gripe, digamos, de una Sí. especie digamos, de neumonía, ¿no? Es decir, problemas respiratorios. Entonces, más allá de que uno tenga o no las ganas de creer, ¿no? Es decir, que realmente hubo un reporte que decía todo esto y que al médico que lo reportó lo pusieron, lo acallaron, lo que sea, es decir, que esa es una de las narrativas que circula. eh, es mucho más probable que no se haya, digamos, podido detectar esas muertes, digamos, como con la nueva cepa del COVID, hasta dentro de unas semanas, ¿no? Es decir, que fue lo que pasó, porque realmente a finales de diciembre ya estaba circulando la idea de que acá había un nuevo virus, y de hecho empezó todo el tema de Wuhan, es decir, si estaba relacionado con esta zoonosis, es decir, con este contagio a partir de lo que eran los mercados con animales vivos, si había sido la sopa de murciélago, es decir, empezaron a surgir un montón de informaciones así, o desinformaciones que circulaban. Ahora bien, eh, acá también se juega mucho, es decir, cómo presentamos, ¿no? Es decir, yo hablo del gobierno de la República Popular China, ¿no? Es decir, pensar el régimen o pensar, ¿no? Si hacer énfasis si es comunista, socialista, es decir, o cuál es digamos, o si es, por ejemplo, esto, ¿no? Si es centralizado, porque es un gobierno, digamos, que no tiene, por ejemplo, autonomías provinciales, ¿no? Que es otro tema, es decir, la República Popular China, los gobernadores provinciales se eligen, ¿no? Es decir, a partir de lo que son los instrumentos del Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, hay un sistema que es totalmente distinto, es decir, donde el flujo, digamos, de toma de decisiones tiene otros circuitos, ¿sí? Y donde las autonomías, es decir, lo de las autonomías provinciales lo menciono ¿por qué? Porque de golpe decide, es decir, el Poder Central decide cerrar una provincia, es decir, la provincia de Hubei, que tiene 59 millones de personas. Entonces, imagínense, hoy le estábamos comentando un poco antes, ¿no? Que salió en el Diario de la Nación y en otros medios la noticia esta de que en Michigan, en el estado de Michigan, donde ya hubo más de 2.000 muertes y hay aproximadamente 27.000 contagios, cuando piden, ¿no? O sea, la gobernadora ordena la cuarentena, hoy ya hubo manifestantes con armas largas en las escalinatas del edificio de gobierno protestando por su derecho a circular, ¿no? Es decir, digamos, esos dos polos, ¿no? Es decir, que para nosotros desde Argentina pensar, digamos, tanto la locura de que gente con armas largas vaya a protestar al Congreso, es decir, nacional o provincial, o que de golpe se ordene, digamos, el cierre total de una provincia, es decir, no entran más trenes, los trenes pasaban de largo, ¿no? Es decir, se cierran los aeropuertos, nadie puede salir, es decir, ese tipo de recursos tienen que ver, sí, no solo con el sistema de gobierno, digamos, también con una cultura política y social muy marcada que es mucho más de acatamiento a las órdenes y de confianza en el liderazgo, es decir, eso es muy claro. Entonces, por eso digo, en China se pueden hacer muchas cosas desde el gobierno que en otros espacios políticos son difíciles de pensar. Pero no solo en China, en Asia en general, porque era una cosa también que hablábamos, ¿no? Es decir, Corea del Sur, ¿no? Es decir, también toma medidas para controlar que tienen que ver con una especie, que requieren del acatamiento voluntario o semivoluntario de la población, de una serie de controles para, ¿no? Es decir, Japón tuvo un tiempo de laxitud, pero también escuchaba a un colega y amigo, Matías Chiappe, que hablaba sobre cómo se estaba llevando adelante la cuarentena en Tokio, y en gran parte tenía que ver con recurrir de alguna manera a una buena voluntad, una sociabilidad de la gente para acatar esas medidas, ¿no? Pero, más allá de que, es decir, no son de abrazarse tanto, o de, no sé, que era un miedo acá cuando decía, bueno, acá en la cuarentena entre el mate y los abrazos y qué sé yo, va a estar todo muy complicado, ¿no? Sí, básicamente no tienen una idiosincrasia latina como nosotros, obviamente, y tienen una forma de cívica distinta de acatamiento a las órdenes. Hablando desde la perspectiva y el nivel de análisis regional, que recién lo estabas hablando, en la región asiática, ¿cómo fue estas primeras medidas que vos crees que fueron tomando los diferentes actores regionales en frente a la pandemia?
Bueno, los casos que más, digamos, estuve siguiendo eran, bueno, Corea y Japón, también porque son parte de lo que te comentaba antes, ¿no? Nuestro grupo de estudios en el Germany, básicamente trabajamos China, Corea y Japón. Eh, y lo que veo, bueno, Corea fue muy clara y muy rápida en activar una serie de dispositivos para controlar, para minimizar la circulación de personas, para hacer testeos masivos, es decir, también Corea es uno de los líderes también en industria farmacéutica y en biotecnología, entonces enseguida hicieron eso. En Japón fue un poco más, menos regulado, es decir, recién ahora, hace una semana, si no me equivoco, Shinzo Abe llamó a, digamos, a realizar una cuarentena, es decir, a aislarse y permanecer en los hogares la mayor parte del tiempo, es decir, a cerrar todo lo que sean negocios no esenciales o actividades económicas no esenciales, ¿no? Es decir, fuera de eso, durante varias semanas Japón tuvo una, digamos, una semi-normalidad, si se quiere, ¿no? Entonces las respuestas han sido diversas. Hoy leía que Japón anticipa una posibilidad de contagios de cerca de 400.000 personas, ¿no? O sea, hay que ver después cuál es el impacto ese en las muertes, ¿no? Es decir, que tiene que ver con los periodos de contagio, es decir, los picos de contagio, la población avejentada que tiene sobre todo Japón es un estado que tiene una pirámide poblacional bastante problemática porque tiene un gran número de personas mayores de 65 años. Entonces, en ese sentido hay que ver en qué medida los sistemas de salud también, ¿no?, responden a estas necesidades. Totalmente. Acá hay una pregunta muy interesante que habla sobre el tema del cambio climático. Dice, ¿cuál crees que será la posición de China post-COVID frente al cambio climático? Me gustaría que cuentes un poco cómo era la posición de China antes del COVID a cambio climático y si esta posición podría estar de alguna manera cambiando o no. Lo del cambio climático, mira, justo tenemos uno de nuestros investigadores del grupo, Pablo Gavirati, que trabaja justamente el tema de las políticas de China, Corea y Japón con respecto a lo que fue el protocolo de Tokio, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, es decir, a ver, China tiene una política muy firme de reconversión de su política energética. China durante muchísimos años fue, digamos, principal consumidor de carbón, es el principal productor y consumidor de carbón, que es uno de los, digamos, hidrocarburos más contaminantes en su uso, tanto para calefacción como para energía de industrias, y están, digamos, cambiando, tienen toda una política de energía verde, ¿no? Es decir, de ciudades, digamos, motorizadas a partir de paneles solares, energía eólica. Va a llevar tiempo, es decir, es uno de los líderes hoy en día en la producción de paneles solares, pero bueno, es una reconversión muy fuerte. A mí me tocó estar, por ejemplo, el año pasado en la ciudad de Xuzhou, que en los 80s y 90s era, digamos, una ciudad dependiente del carbón, uno de los centros de la minería de China, en la costa este, al sur de Shandong, en la provincia de Jiangsu. Y en esa ciudad habían logrado en 20 años más o menos reconvertir casi por completo, digamos, lo que había sido una ciudad que estaba destruida por lo que había sido la producción y el consumo de carbón, en una ciudad verde modelo para la ONU, ¿no? Entonces, China está en ese camino, pero sí me tocó también presenciar muchos debates que tienen que ver con gran parte de los países en desarrollo, o sea, la postura de países en desarrollo con lo que tiene que ver con el protocolo de Tokio, que es, digamos, nosotros estamos ahora empezando nuestro proceso, digamos, de desarrollo, no nos pueden exigir, ¿no?, es decir, las mismas condiciones que los países que ya están desarrollados. Entonces, ahí hay un debate muy fino, es decir, también lo hubo en Japón, ¿no?, es decir, con el desarrollo sobre todo de las industrias en Japón, para ver hasta dónde el crecimiento económico justifica el daño medioambiental. Hoy en día, obviamente, hay muchos más recursos y son mucho más accesibles los recursos para generar energías limpias, y creo que están en ese camino. Totalmente. Eso también tiene que ver un poco con una pregunta que me hacen acá de que quieren saber cómo es tu apreciación sobre el sistema laboral de China en relación, ¿no?, a todo el desarrollo económico, ¿no?, que tienen. Sí, ahí hay un tema, digamos,
fundamental, que es, digamos, cuáles son las condiciones aceptables de empleo allá, acá, ¿no? Otra vez volviendo a lo que son las, digamos, las variantes culturales. En China están en algunos lugares, digamos, totalmente desacostumbrados a pensar un fin de semana de 2 días, ¿no? Es decir, por ejemplo, o la idea de que uno, ¿no?, a las 6 de la tarde termina la jornada laboral. Depende el espacio donde se trabaje, ¿no? Es decir, hay espacios de trabajo que son, digamos, las grandes fábricas, lo que uno ve, ¿no? Es decir, lo que en México llaman la maquila, o en inglés a veces dice sweatshops, ¿no? Es decir, estas grandes fábricas que tienen que ver con lo textil o con la producción de bienes de consumo así muy inmediatos, donde hay jornadas muy largas y una mano de obra que tiene muy pocos recursos, ¿no?, es decir, para defender sus derechos laborales. Es decir, de hecho, la concepción de derechos laborales es muy distinta a lo que tenemos acá, y lo que se busca es que haya el menor conflicto posible, ¿no? Es decir, hay como una serie de acuerdos o de entendimientos entre lo que sería la patronal, digamos, las empresas, y el cuerpo de trabajadores. Mucha de la mano de obra que se incorporó a estas fábricas en los últimos 20 años, 25 años, son de procedencia rural. Entonces se generó todo también un sistema donde la población rural migraba en parte a las ciudades, a estos espacios urbanos donde se instalaban las fábricas. Se conocía como, haciendo un juego con la idea de un país, dos sistemas, que es el lema bajo el cual se incorporaron, digamos, Hong Kong y Macao de vuelta a la madre patria. Se decía que era tipo una familia, dos sistemas, ¿no? Es decir, una parte de la familia residía en el espacio rural, y uno o dos miembros, en general varones, jóvenes, iban a buscar trabajo a las ciudades, y con ese, digamos, trataban de mantener los gastos al mínimo posible y mandar ¿no?, es decir, remitir un excedente a sus comunidades locales. Entonces, en ese marco, otra vez, ¿no? Es decir, la tradición que nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina, con lo que son los sindicatos, con lo que son ¿no?, es decir, las condiciones laborales, es muy difícil pensarlo en el caso de China, ¿no? Es decir, como digo, nosotros, desde Argentina, yo no estoy dispuesto a poner en duda que sigamos teniendo eso. Ahora, se me hace muy difícil, ¿no?, plantearlo en China y decir, a ustedes tendrían que copiar el modelo argentino, ¿no? Es decir, de relaciones laborales. Sí, es un tema complicado cuando uno tiene una idiosincrasia y una historia totalmente diferente, y un relacionamiento político interno diferente. Hablando sobre un poco defensa y seguridad, ¿pudiste ver o tuviste un análisis un poquito más concreto de cómo está utilizando Xi Jinping a sus Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad para ser, digamos, actores dentro de esta pandemia y asegurar el control de las fronteras internas y las fronteras externas? Mira, más que en el control de la pandemia, es decir, sí, es decir, el ejército en China, el Ejército Popular de Liberación, así como hizo el ejército argentino, es decir, sí se ocuparon de tareas de logística, de traslado, de control, de supervisión. Es decir, han hecho gran parte del esfuerzo que tiene que ver con, incluso hoy en día, por ejemplo, ahora que mencionás lo del ejército, es decir, la rama de medicina del Ejército Popular de Liberación está trabajando con una de las empresas de genética para trabajar en las vacunas para el coronavirus, es decir, en la investigación. O sea, hay un área que también da, ¿no?, pie a teorías conspirativas, de que es un desarrollo militar. Pero bueno, la cuestión es que el ejército está participando más que nada de las tareas de logística, de control interno. Las fronteras, por ejemplo, que se cerraron, o que se están controlando mucho, por ejemplo, la frontera del norte en Heilongjiang, que es por donde entran muchos los estudiantes chinos que estuvieron en Rusia, están tratando de ver el ingreso que sea, digamos, ingreso por los canales legales, y sobre todo, es decir, por los puntos de ingreso habilitados, y con los controles pertinentes, ¿no? Es decir, que no se cuele gente por las fronteras
evadiendo los controles, pero eso es, digamos, parte otra vez, ¿no? Cuando lo pensamos en la soberanía de los estados, tratar de decir, bueno, cuáles son los puntos de control fronterizo, sobre todo en una situación tan crítica como la pandemia. Y el Ejército Popular de Liberación, digamos, que viene reconvirtiéndose hace varios años, es un actor muy importante en China, es decir, no tanto por su actividad interna, sino por el prestigio que tiene como fuerza dentro de China. Es decir, eso es interesante también tenerlo en cuenta. O sea que es un actor bastante importante y está actuando en todos los niveles, seguramente. Y seguramente más que del nivel de apoyo logístico, porque tienen no solo una capacidad tecnológica, sino una capacidad de despliegue, la verdad que impresionante. Estuvimos muy preocupados en estos días analizando un poco del surgimiento de algunos nacionalismos y el cierre de fronteras, obviamente, y también el surgimiento de un poco el tema de la xenofobia. Creemos que quizás va a existir dentro de Latinoamérica, que quizás no existía antes, una especie de xenofobia. ¿Vos cómo crees que eso puede llegar a existir y también a impactar sobre el desarrollo chino a nivel global? Sí, a ver, yo creo que hay, a ver, empezando por la idea de identificar al virus como un virus chino o como algo que los chinos crearon para perjudicar al mundo, para, digamos, cualquiera de esas variantes, hay ya un problema, ¿no? Es decir, de percepción y de información de cómo se entiende que va a, digamos, que va a afectar la imagen de China a nivel internacional a partir de esto. Es decir, como decíamos antes, incluso el presidente Trump en Estados Unidos hablaba, ¿no? Es decir, y mencionaba el virus chino, ¿no? O hablaba del COVID como el virus chino, lo cual es bastante problemático. En Latinoamérica, en Argentina en particular, ha habido casos, es decir, se conocen, digamos, casos de agresiones, ya no tanto físicas hasta donde yo sé, pero sí muchas agresiones verbales, es decir, tanto con ciudadanos chinos, ¿no? Es decir, que son los más visibles o los más expuestos, que son los que tienen negocios de supermercado, de almacén, como incluso ha pasado con descendientes de chinos que viven, que ya son segunda o tercera generación acá en Argentina, que les han dicho algo, ¿no? Es decir, ya sea desde la idea esta de los hábitos culinarios, ¿no? De que por hacer la sopa de murciélago nos contagiaron a todos, o ese tipo de cosas. En Estados Unidos sé que hubo también muchas agresiones en los campus, es decir, yo sigo las novedades de los campus universitarios digamos, por lo que fue mi doctorado en Michigan, y ahí también hubo preocupación y hubo notificaciones de las autoridades de la universidad, es decir, hablando a ver cómo podían hacer los estudiantes asiáticos para protegerse o para encontrar algún tipo de recurso, porque hubo desde ataques verbales hasta agresiones físicas. Entonces, en ese sentido, creo que si bien ha sido relativamente moderado, es decir, las manifestaciones de xenofobia en nuestro país, no es algo que hay que dejar, digamos, de estar atentos, ¿no? Es decir, hay que, y a veces, es decir, las formas de desinformación contribuyen, ¿no? Es decir, a ese tipo de actitudes. Es decir, si uno se imagina, no sé, que cuando fue la crisis de la gripe porcina, ¿no? Íbamos a atacar a los mexicanos o a pensar que era culpa de los mexicanos, ¿no? O llamarlo el virus mexicano, tampoco hubiese contribuido mucho. Entonces hay que pensar sobre todo esto, ¿no? Es decir, que el virus en sí no tiene nacionalidad, tiene puntos de origen o puntos donde se empieza a desarrollar, ¿no? Pero no, hoy en día, digamos, ha habido más contagios de gente que estuvo en Europa, es decir, que lo trae acá a Argentina, que desde China. Entonces, yo creo que, y esto obviamente no está dicho para pensar que hay que empezar entonces a discriminar a los que son descendientes de italianos o de españoles, porque entonces estamos en un gran problema, sino simplemente para desarticular esa idea de que la respuesta puede llegar a ser la agresión digamos, o la violencia contra la gente de alguna comunidad en particular. Sí, totalmente. Sabemos que el miedo en general y el miedo mal manejado y políticamente manejado lleva a la xenofobia
y hay que desarticularlo y que tenemos que tener alertas temprano para que no nos pase, tanto en nuestra sociedad como en las sociedades, que puede caer cualquiera, digamos, puede ser italiano, puede ser español, puede ser inclusive uno fronterizo. Interesante una pregunta que nos hacen acá, es el concepto de desglobalización que se está hablando actualmente. Vos sos recibido de la UBA como yo, más o menos en el 2000, 2001, y siempre la palabra nuestra era, bueno, entender qué es la globalización y cómo impacta las relaciones internacionales. Hoy tendríamos que empezar a hablar sobre la desglobalización, ¿no? El surgimiento de los nacionalismos, todo lo que tiene que ver con cómo van a ser de ahora en más, si va a existir esta desglobalización, cómo va a actuar China, crees vos, en las relaciones hacia América Latina. A ver, la desglobalización yo también lo veo como un escenario muy poco probable, sobre todo en el corto plazo. Es decir, yo creo que si entendemos, digamos, como globalización esta, digamos, increíble capacidad de conectar, digamos, personas, bienes, servicios, productos culturales, ¿no? Es decir, a través de distintas plataformas de conexión, como, bueno, obviamente ahora mismo con el Internet, pero también con, digamos, con la facilidad con la que hoy en día alguien puede volar en avión, ¿no? Si uno habla con sus padres, ni que hablar con los abuelos, es decir, antes volar en avión era un lujo que se daba cada tanto, hoy en día lo hacemos con mucha facilidad, bueno, ahora en este contexto no, por la contingencia, pero digo, hasta el año pasado, ¿no? Es decir, uno podía volar, trasladarse para dar una conferencia en Europa, para ir a China, para ir, es decir, había este tipo de conectividad, hoy en día, ¿no? Es lo mismo los consumos culturales, donde uno hoy en día, en cierto estrato social, es capaz de acceder, no sé, a comida china, india, coreana, sushi, es decir, uno tiene una suerte de variantes que son parte de esta globalización desde lo cultural, ¿no? Es decir, los consumos gastronómicos también. Yo no creo que haya. Sí hay estados que están buscando reforzar, sobre todo, es decir, líderes en esos estados que están buscando a través de reforzar una especie de identidad nacional y un rechazo a este multiculturalismo o a esta cosa de, ¿no? Es decir, de que la posibilidad o el acceso, la llegada de distintas matrices culturales genera o socava la propia cultura o el propio, digamos, núcleo duro de la misma sociedad. Es decir, eso yo creo que lo van a seguir utilizando. Ha habido, digamos, un crecimiento significativo de algunos de esos liderazgos, sobre todo en Europa. Bueno, se puede pensar con Trump en Estados Unidos. Y sobre todo, es decir, cuando apelan a la xenofobia, al racismo, es decir, a estos chivos expiatorios, ¿no? Ya sea los migrantes, ya sea las personas de distinto raza o distinto grupo étnico, para, ¿no? Es decir, achacarle la serie de problemas que son, ¿no? Es decir, desocupación, desempleo, es decir, las distintas formas digamos, no sé, la idea de que los flujos migratorios generan la sobrecarga de los sistemas de salud, de los sistemas de pensiones y demás, ¿no? Entonces, en un país, digamos, en el cual el preámbulo de la Constitución, ¿no? Marca que digamos, los beneficios son para nosotros, para la posteridad y para todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino, estamos muy atentos a cualquier lógica, digamos, discursiva que plantee la exclusión del otro como una forma de construcción de identidad nacional. Totalmente. Justamente te iba a proponer, nosotros empezamos hablando sobre, haciendo un análisis global de la situación, después bajamos a un análisis regional, y ahora te voy a proponer que hagamos foco en lo nacional, en Argentina y el relacionamiento Argentina con China. Uno de los que nos está mirando es el gran amigo mutuo Ariel Piluso, que estuvo muy involucrado en diferentes actividades culturales que tanto vos participaste como la TV Pública Argentina en estos últimos años, haciendo un foco en el relacionamiento cultural entre Argentina y China. Hubieron programas de televisión que se llamaban Argenchina, diferentes cuestiones también científicas, la famosa base en el sur de la Argentina, que es la base de expedición y comunicación satelital, que también tuvimos la oportunidad, gracias a Ariel Piluso y a la TV Pública Nacional, de tener acceso a esa información. ¿Cómo crees
que el relacionamiento argentino y chino, que había estado en estos últimos tiempos identificado como muy estrecho, o por lo menos abriendo puertas desde lo educativo, lo tecnológico, lo científico y obviamente lo comercial. ¿Cómo crees que esta pandemia puede llegar a impactar negativa o positivamente en este relacionamiento bilateral argentino-China? Bueno, para hacer como un breve recuento, ¿no? Es decir, las relaciones diplomáticas de Argentina con la República Popular China, que digamos, datan de 1973, tienen, digamos, una característica muy particular, que es que siempre ha habido, digamos, una buena, digamos, disposición, ha habido, digamos, de alguna manera sintonía en foros internacionales, pero a partir del 2004, es decir, con la visita del presidente Hu Jintao, que se reúne con Néstor Kirchner en Argentina, se empieza a pensar una nueva dinámica, es decir, un nuevo acercamiento, una nueva profundización de esa relación, ¿no? Ahí se empieza a pensar lo que va a ser una década después la firma de la Asociación Estratégica Integral, es decir, China y Argentina hoy en día tienen la relación bilateral tiene este rango tan particular que es Asociación Estratégica Integral, que lo que hace básicamente, lo que significa es que toda una serie de relacionamientos a nivel diplomático, es decir, a nivel gobierno-gobierno y a nivel comercial, se potencian ahora con toda una serie de acuerdos que tienen que ver con la promoción cultural, esto que vos decías, ¿no? Es decir, de programas de televisión, de visitas de delegaciones deportivas, delegaciones culturales, es decir, multiplica el rango de actividades académicas, es decir, hay muchos académicos que empiezan a poder acceder a becas que ofrece el gobierno de la República Popular China, es decir, facilita de alguna manera esos intercambios. Ahora bien, una cosa que yo siempre aclaro, ¿no? Desde el lado de nuestro centro, el Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestro interés es lograr esas becas, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con académicos en China y en Argentina, y la idea es que estos intercambios sirvan para que nosotros comprendamos mejor las particularidades de China, ¿no? Es decir, entonces, la idea siempre es generar propuestas que permitan un mejor conocimiento de ese otro, ¿no? Pero la base, es decir, la línea de defensa es los intereses argentinos, es decir, nosotros trabajamos para que los tomadores de decisiones de nuestro país a nivel gobierno nacional, a nivel de gobierno provincial o a nivel de gobiernos locales, los que sean que necesiten algún tipo de asesoramiento, algún tipo de discusión o tengan una problemática, es decir, nosotros lo que queremos hacer es acercar recursos de conocer ese espacio, es decir, de un conocimiento que está dado por experiencias en el lugar, pero también por lecturas académicas, por debates teóricos, es decir, y tratar de aproximar ese conocimiento para que la toma de decisiones sea lo más informada posible, ¿no? Yo me acuerdo cuando abríamos el CEPI hace un año con la primera presentación, ¿no? Es decir, del año del CEPI, que decíamos, ¿no? Es decir, lo mismo si estuviésemos en un centro de estudios Israel-Argentina o Rusia-Argentina, es decir, queremos que la gente, es decir, que se forma, que conozca el idioma, que conozca el lugar, que conozca las particularidades de cada uno de estos espacios, para poder tomar mejores decisiones desde Argentina, ¿no? Y en lo que atañe a los intereses nacionales. Por eso vos mencionabas el trabajo que hicieron Ariel Piluso, que nos está viendo, con la gente de la televisión pública argentina. La idea es eso, ¿no? Es decir, generar instancias donde se conoce, es decir, se viaja, se va a los lugares, se ve cómo funciona. Vos mencionabas, por ejemplo, la Estación de Exploración de Espacio Profundo en Neuquén, que fue también todo un tema porque era muy controversial, ¿no? Es decir, si era que iban a poner una base militar, qué quería decir. Y cuando hay, yo creo que es eso, ¿no? Es decir, tener la información para dar los debates con la información correspondiente, es decir, uno puede estar en desacuerdo, de acuerdo, puede negociar después, es decir, o le puede parecer que el tiempo de uso que tienen los científicos argentinos digamos, el tiempo de uso de ese gran satélite que está en Neuquén es menor del que debería tener, es decir, ese es un debate ya técnico, ¿no? Es decir, pensar cuáles son los intereses nacionales y cómo se defienden, ¿no? En esta relación bilateral. Por eso sí me interesa aclarar eso, ¿no? Es decir, nosotros somos un centro que trabaja muchísimo con entidades en China, es decir, tenemos muchísimos proyectos en común, nos vinculamos con universidades en China, con académicos chinos que quieren entender Latinoamérica, generamos recursos para, digamos, desde lecturas hasta seminarios y demás,
pero nuestro interés fundamental es que haya mejores tomas de decisiones en lo que respecta a la relación bilateral desde Argentina. Acá hay una pregunta muy interesante que dice, preguntan, ¿no? Si hay una entidad china de promoción cultural como lo tienen los países europeos sobre su lengua, tipo Alianza Francesa, British Council o el Goethe, acá en Argentina, ¿no? Sí, ahí justamente es muy interesante la pregunta, sobre todo porque da pie para hablar de lo que son los institutos Confucio, que son otro espacio que ha sido, digamos, también bastante, ha tenido bastante controversia, sobre todo en Estados Unidos. Los institutos Confucio, hoy en día en Argentina hay tres. Está el de la Universidad de Buenos Aires, que es el más viejo, el de la Universidad Nacional de La Plata, y ahora, el año pasado, se firmó el de la Universidad Nacional de Córdoba, que tendría que empezar a funcionar ahora, y están, bueno, con toda la cuestión esta del COVID, se está demorando un poco el ingreso en funciones, pero ya tienen toda la plataforma armada. Funcionan distinto, esa es otra cosa, es decir, así como hablaba antes, digamos, de algunas controversias que sean, funcionan distinto, a diferencia de la Goethe o la Alianza, que son entidades, digamos, de promoción de la cultura de los estados, es decir, el Instituto Cervantes para España, es decir, o la Dante Alighieri para el italiano. El modus operandi de los institutos Confucio es asociarse, hacer una sociedad con universidades, es decir, no apuntan a es decir, abren al público general, pero no, es decir, tienen los recursos para decir, bueno, es decir, el Estado chino bien podría, ¿no? Es decir, alquilar un local, es decir, comprar un edificio y decir, bueno, acá vamos a dar clase de chino para la gente de Buenos Aires. No les interesa esa forma de proceder, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Hay discusiones que yo creo que son válidas, que dicen, bueno, cuando vos comprometés a una universidad a generar esto, parte del financiamiento de la universidad va a promover la política del soft power chino, ¿no? Es decir, es un tipo de... y obviamente en esos institutos las problemáticas, las cuestiones que son más problemáticas en el debate de las relaciones internacionales o en debates que tienen que ver con la agenda internacional de China, no son, digamos, espacio para debatirlo, ¿no? Así como uno... No sé qué tan interesado esté el ICANA en auspiciar una charla sobre las violaciones a los derechos humanos en Guantánamo, ¿no? Es decir, en ese sentido son como espacios donde sí, se sigue una línea, o digamos, es decir, pensemos que Argentina tiene una institución similar y, no sé, que vayan a hablar de las Falklands y de por qué son inglesas en una institución, ¿no? Es decir, que está financiada y que es parte de la política exterior, ¿no? Es decir, del Estado. Entonces, es cierto que los institutos Confucio están financiados, y en el marco de los institutos Confucio rara vez se hagan cosas que sean contrarias a lo que es la agenda. Ahora bien, ni en la Universidad de Buenos Aires, y esto me consta porque soy docente y quienes han cursado la materia saben que hablamos de cosas que pueden ser muy controversiales en la agenda exterior de China, ni en la Universidad Nacional de La Plata, y supongo que tampoco va a pasar en Córdoba, se han recibido ningún tipo de sugerencia de que no tratemos tal o cual tema o que le demos tal o cual postura. Nosotros, en general, digamos, siempre ponemos sobre las cuestiones problemáticas las distintas visiones y tratamos de informar, ¿no? Es decir, a los estudiantes sobre cuáles son los ejes del debate, digamos, de alguna manera el trasfondo, ¿no? Es decir, de las fuentes que usamos y demás. Pero en ese sentido defendemos, digamos, nos parece una buena política que nuestras universidades cuenten con el Instituto Confucio, es decir, de hecho, bueno, la UBA tiene también un centro franco-argentino, es decir, hay distintos elementos, ¿no? Es decir, de cooperación binacional que me parecen valiosos, y lo que necesitamos imperiosamente en Argentina, pensando aparte que China es nuestro segundo socio comercial y uno de los principales inversores, es tener más personas capacitadas para acompañar esto que decía antes, ¿no? Los procesos de toma de decisión en las áreas que sea, es decir, comercial, de gobierno, de intercambio científico, con nuestras contrapartes en China. No solo eso, sino que también uniéndolo con lo que hablábamos de la xenofobia. Entonces, por eso también te quiero agradecer, porque siempre China es un tema bastante desconocido para los académicos argentinos y para la clase común de la Argentina, digamos, y nos vemos tan lejanos, con idiosincrasias tan lejanas, y también tenemos mucha suspicacia, y más que nada por la información que siempre nos llega, y por lo que podemos ver en los diarios, que hay abusos a los derechos humanos, hay cuestiones de que China no quiere tratar en los organismos internacionales, como el tema de Tíbet. Bueno, podríamos hablar de mil cosas
que se le critica, ¿no?, a China, por no ser una sociedad parecida a la nuestra, pero sí es una sociedad que, como vos dijiste, es una potencia mundial que nosotros tenemos que ver con muchos ojos, tratar con temas reales, de temas científicos, económicos, tecnológicos también y culturales. Por eso me parece que el tema de conocernos un poco más a las sociedades nos brinda mejores oportunidades. Quiero agradecerte, tengo un montón de preguntas también que no pude hacerlo acá. No sé si vos ves que ya aparecen las cámaras de todos, porque queremos que veas, ahí hay un montón de gente que te estuvo escuchando. No solo te queremos agradecer, sino también agradecer a tu centro que siempre nos apoya, el CEPI, estuviste en el lanzamiento del CEPI y siempre hacemos cosas en conjunto. ¿Cómo dirías, como última reflexión, cuál crees que son los desafíos para China en este mundo post-COVID? Bueno, yo creo, a ver, en primer lugar, bueno, otra vez agradecer la invitación y esto que vos decís, que sí, hemos hecho muchas cosas juntos y seguiremos haciendo, espero en el futuro, muchas actividades, porque digo, el CEPI, el CH, como digo, somos casi hermanos gemelos, es decir, nacido de la misma resolución y con muchas intenciones y orientaciones en común. Así que muchísimas gracias otra vez, Luciana, por la invitación y a todo el equipo por preparar esto. Y con respecto a lo que es digamos, las posibilidades de China de presentarse como un nuevo líder en esta situación post-COVID, yo creo que la política va a ser sostenida, es decir, en ese sentido China está para quedarse, es decir, hay que ver en qué medida podemos aprovechar. Yo creo que el gobierno nacional ya ha dado muestras muy claras de esta vocación de mantener, ¿no? Es decir, o de volver a jerarquizar incluso la relación bilateral, es decir, que si bien no se dañó en el gobierno anterior, no se le dio, digamos, la importancia que los intercambios comerciales y políticos ameritaban, ¿no? O sea, como que quedó como una más de las opciones, siendo uno de los actores principales en nuestro sistema, digamos, tanto de comercio como mercado, pero también de financiamiento y de inversiones en Argentina. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a ver una mayor visibilidad. Yo creo que lo que estamos viendo de a poco es un número mayor de personas que se están interesando por la cultura china, que eso también es bastante auspicioso, y esperemos, como decía antes, ¿no? Es decir, que todas estas instancias permitan generar recursos, lo que llamamos recursos humanos altamente calificados, es decir, personas que tengan maestrías, doctorados, cursados en China, que puedan hablar, es decir, que entiendan, no sé, el sistema político de China, el sistema legal para comercio internacional, cómo se maneja, es decir, todos ese tipo de conocimientos que de a poco están, digamos, ingresando, pero también lo que estoy viendo, y eso es importante resaltarlo, es que en China hay una gran avidez de conocimientos sobre América Latina. Es decir, en el caso de Argentina, por ejemplo, vos hablabas de la base de la estación de exploración satelital de espacio profundo, pero también, por ejemplo, las represas en el sur, ¿no? Y esto atando dos temas, las inversiones en las represas en el sur, con la tradición sindical argentina. Es decir, para los chinos era totalmente desconocido, o para empresas petroleras de origen chino, es decir, que invierten en exploración en Argentina, que una planta, es decir, que los trabajadores de una planta hagan un paro por solidaridad, digamos, intrasectorial, es decir, porque a los trabajadores de la planta que opera Chevron no les están pagando bien, o tienen un problema, o echaron compañeros. Entonces dice, ¿no? Es decir, pensar esa forma, esa tradición sindical en Argentina para muchos de los chinos era totalmente, ¿no? Es decir, o incluso, es decir, más allá de lo sindical, ¿no? Es decir, los niveles de gobierno, ellos creían que teniendo un acuerdo con el gobierno central, de ahí para abajo se ordenaba todo, y se encontraron con que tienen que negociar después con el gobierno provincial y después con los gobiernos locales y con las comunidades a veces. Entonces, todo ese aprendizaje para ellos, que lo están haciendo en el campo, les interesa mucho saber de antemano, y están empezando a ver, digamos, cómo pueden prepararse de antemano para entender las idiosincrasias latinoamericanas. Sí, para nosotros ellos son
distintos y difíciles, seguramente nosotros somos para ellos lo mismo, casi inentendibles por ahí. Pero bueno, Claro. sí, claro. Te agradezco un montón, son las 8:07, no queremos abusar paciente y tan oyente de esta charla. Te agradecemos un montón a vos, al centro, a la gente que estudia con vos, a tus grupos de investigación. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes hoy, que hubieron también personas de todo, de científicos, cineastas, fotógrafos, gente de la sociedad civil que día a día quiere repensar un poco el sistema internacional y los pilares de las relaciones internacionales en esta situación que es bastante incierta, que nos afecta a todos, distintos, pero que nos afecta a todos, así que muchísimas gracias por estar ahí. Mañana los esperamos a todos también. Vamos a tener una charla muy interesante con la directora de la carrera de Ciencia Política, Allende Rosas, que vamos a estar hablando también sobre pensar las relaciones internacionales y el enfoque a las teorías de las relaciones internacionales. Ahí están poniendo algunas manitas de aplausos, nada, te queremos agradecer un montón, queremos tus últimas palabras de despedida. No, digo, yo mañana voy a ver también de tratar de conectarme, porque aparte con Elsa tenemos, ella dirige el UASIT que es sobre Rusia, India y China. Entonces también hemos trabajado con Elsa en ese UASIT, o sea que también, digamos, para adelantar, ¿no?, un poco eso, así que voy a estar muy interesado en, ojalá pueda conectarme, si no puedo la escucharé a la noche, pero con, digamos, la verdad que otra vez felicitarte por este ciclo, porque la verdad que en un momento tan difícil que surja esta iniciativa y que abras el juego así con la generosidad que te caracteriza, la verdad que nos alegra muchísimo y estamos siempre para participar en lo que les parezca, en lo que podamos aportar, ¿sí? Bueno.